Es decir, que en el caso de que Trump decida mañana, decreto, no comprarle más petróleo a Venezuela, lo que va a suceder es que Tienen un lobby petrolero en suelo estadounidense con ¿no? grandes apellidos de la talla de los Rockefeller, por Correcto, solo nombrar a uno, que siempre correcto, han jugado a favor de Venezuela, del régimen. Bueno, de Venezuela no, correcto. del régimen venezolano. Entonces, esta no va a ser la excepción. Y te estoy hablando de aquí de 46.000 millones de dólares perdidos entre el 2022 y 2024. Y ese dinero lo tienen ellos. Es decir, que los grandes apellidos de dinero en Venezuela. Buenas tardes desde España, mi nombre es Eduardo Figueroa y hoy estamos en otra entrega de Consentido Crítico. Siempre recuerden darle like, suscribirse, seguir el canal, comentar, criticar, que sobre esos son los principios sobre los cuales vamos a ir mejorando. El día de hoy tuve a bien invitar, bueno, yo invité y realmente él tuvo a bien ceder a esta invitación y además le doy las gracias a mi amigo Jesús Pérez Larriba. Jesús Pérez Larriba es un analista político, también médico, neurocirujano venezolano, residenciado acá en España, una persona con tendencia liberal. De todos modos, tú luego lo fortalecerás, Jesús. Y es bueno también que hagamos entender. Yo siempre aclaro y hago los introitos hablando de también cuál es mi postura y de qué van a encontrar en este segmento. Y en este segmento lo que van a encontrar, bueno, es una persona principalmente de tendencia liberal, porque hasta el momento en la historia de la humanidad no ha habido nada, no ha habido ninguna otra política que nos haya demostrado que se puede hacer crecer o que le haya dado mayor beneficio a los seres humanos. En algún futuro, bueno, habrá otra y seguramente nosotros nos plegaremos a esa tendencia. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes, saludos Eduardo. Y un saludo a tu canal con sentido crítico que estamos iniciando. Vamos a ver si le ponemos un cariño y amor para que a ver si lo llevamos a donde tenemos que llevarlo y aumentar la posibilidad de que la crítica política real, no politiquera ni la farándula política, se monte y los venezolanos empiecen a escuchar cosas y a ver cosas que los ayude a despertar y a orientar el país hacia donde debe ir, ¿correcto? Perfecto, Jesús, muchas gracias. Mira, yo creo que lo principal, bueno, ya lo hemos dicho y sobre todo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ha habido y seguirá habiendo, pues muchas presunciones sobre los comentarios y decretos que ha ido firmando o comentarios sin firma que ha dado Donald Trump. Eso no solo, yo estoy diciendo que estas son las noticias de la semana pasada y de esta semana, pero yo creo por el estilo y la fuerza y creo que con realmente la intención de Trump va a seguir siendo pues primera plana sobre no, todo, no nada más en lo político, obviamente en lo geopolítico y en lo económico. Y sobre lo económico nosotros hemos decidido hacer un programa hoy, específicamente en lo petrolero, porque Donald Trump, uno de los primeros comentarios que preocupan o que motivan, de acuerdo a la visión mercantil o política de la persona, es sobre pues la intención cierta o no de dejarle de comprar petróleo a Venezuela. Yo temprano hablaba contigo, Jesús, y te decía que yo soy parte de una generación, cuando me gradúo en la Escuela de Aviación, yo ingreso en el año 2001, egreso en el año 2006, y fuimos una generación un poco convulsa porque fue la primera generación donde empezó como a politizarse, no totalmente, porque todavía era algo como que se hacía de una manera muy sutil, porque, vaya, los cadetes eran algo muy sagrado y no podían ser politizados, pero realmente lo fueron haciendo. Y cuando nosotros estábamos ya próximos a egresar de subtenientes, recuerdo que en la Academia Militar durante 2 semanas reunieron a todos los cursos militares. Entiéndase curso militar, las personas que están próximas a graduarse como oficiales. Y nos dieron un curso, que el curso se llamaba Introducción al Pensamiento Bolivariano. Y tuvimos profesores de, bueno, Diosdado Cabello nos dio clases, los ministros nos dieron clases. Y una de las cosas que fortalecían y que vendían mucho era lo siguiente, era la dependencia de Estados Unidos del crudo o del petróleo venezolano. Y nos hacían ver, nos vendían la idea de que sin el petróleo venezolano Estados Unidos estaba hundido. Entonces, no era, porque recuerdo que había muchos que hacíamos preguntas y una de mis preguntas fue la siguiente. Si, bueno, el imperio es tan malo, obviamente encuadré y formulé la pregunta de una manera diferente, pero si decía, bueno, si hay tantos perjuicios,
por parte, para Venezuela, por parte de Estados Unidos, ¿por qué no se suspende la venta de petróleo? Y ellos decían, bueno, no, es porque a ellos, a nosotros nos conviene, pero ellos dependen más de nosotros. Entonces siempre intentaban darle la vuelta. Y yo quería, Jesús, que tú nos ayudaras a ir sobre números, pues quizás subrepticiamente, ir hablando de las realidades. Y con esto abro, Jesús, ¿qué tan cierto es esta leyenda urbana de que sin el crudo venezolano Estados Unidos muere? ¿Y qué tan cierta es la leyenda urbana que si ellos nos dejan de comprar el petróleo, pues el venezolano va a caer muerto en las calles? Sí. Bueno, mira, Eduardo, cuando no existía el petróleo, existían los estadounidenses y los venezolanos y no murieron. O sea, para partir de allí. Es decir, que y siempre hemos existido. El punto es si podemos vivir mejor o no. Si le vendemos o ellos nos compran. ¿Sí? Ahora, acá el punto es el siguiente. Lo que se llama suministro seguro. ¿Qué es suministro seguro? Toda potencia, todo país, importando independientemente de su PIB, etcétera, etcétera, de lo monstruosa que sea su economía, de lo grande o pequeña que sea, necesita un suministro seguro de energía. Y Venezuela siempre fue uno de los países que primero tenemos el petróleo y segundo, teníamos uno de los sistemas de gobiernos más estables de la región, o sea, de Hispanoamérica, desde México hasta la Argentina. Entonces, claro, teníamos dos cosas, éramos un gobierno estable y dos, teníamos petróleo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues siempre nos compró petróleo, ¿sí? Y nosotros, los venezolanos, entre comillas, nos beneficiábamos de eso. Ahora, por supuesto, el comprar petróleo venezolano, nosotros teníamos al principio, cuando producíamos al principio del siglo XX, era petróleo liviano, y la medida en que se nos fue agotando, quedamos con petróleos pesados y extrapesados. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Pues las refinerías americanas se fueron adaptando o construyeron refinerías precisamente para el petróleo de nosotros, porque era el petróleo el más cercano, como digo yo, un suministro seguro, el gobierno que estaba era muy regular y no había fluctuaciones, y la posibilidad de que existiera un gobierno que se negara o no, pues no existía, siempre era la seguridad con la que había. Entonces, claro, se construye todo aquello en Estados Unidos y no es que se hacen dependientes de nosotros. Acuérdate que Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día se traga 19 millones de barriles de petróleo diarios. Ellos necesitan diario para mantener la economía. Ahora, nosotros le podíamos suministrar en aquel entonces, hace 15 años atrás, 2 millones y medio, 3 millones de barriles de petróleo diario. Es decir, que todo eso, lo demás, lo producían ellos o lo importaban de otros países. Pero nosotros tenemos la particularidad, Eduardo, de tener un tipo de petróleo que se llama Merey 16, cuyo petróleo es un petróleo extra pesado y que esas refinerías, y es más barato que el petróleo liviano, y esas refinerías están ahí en la costa este, más o menos el 45% de esas refinerías están hechas para refinar petróleo venezolano. Entonces, no es que es indispensable, sino que los costos de traslado, porque hay otro tipo de petróleo extrapesado, por ejemplo en Canadá o en países africanos, que pudieran ser trasladados o ser llevados hasta Estados Unidos, pero el costo es altísimo. En cambio, en Venezuela está a días de que llegue, mientras que de esos países hasta meses. El costo es elevadísimo de flete, de transporte. Entonces, como era suministro seguro, estaba ahí mismo, pues nunca hubo problema, ni siquiera ellos, de reconvertir sus refinerías. Además, que es un mito, Eduardo, que estos últimos 25 años Venezuela y Chávez pelea con cada presidente que ha pasado y Estados Unidos y tal, pero al final de cuentas siempre se lo vendía y le suministraba. Fue cuando llega Maduro, acaba con la industria, termina de acabar con la industria venezolana, la PDVSA, y baja la operatividad de la industria y dejan de producir. Pero si estuviésemos produciendo 3 millones de barriles, estuviésemos también suministrándole gran cantidad a eso. Ahora, aunado a esto que estoy diciendo de que el petróleo es
extrapesado más barato, que el transporte es más barato porque queda más cerca. Entonces ahora está el fenómeno de las sanciones, que hace que ahora Maduro, para poder subsistir y tener su ingreso, pues tiene que ahora venderlo aún más barato y utilizar caminos verdes para poder que ese petróleo llegue a Estados Unidos. Y ojo, también es un mito pensar que todo el petróleo venezolano se va a Estados Unidos. El petróleo venezolano, apenas el 28%, el 29% se está yendo a Estados Unidos. El resto está yéndose a China, se está yendo a India, se está yendo principalmente a China con más del 40%. Es decir, que en el caso de que Trump decida mañana, decreto, no comprarle más petróleo a Venezuela, lo que va a suceder es que tanto Maduro va a tener donde poner el petróleo, como Trump puede comprar el petróleo en otros sitios. El mismo petróleo está pesado, más caro es lo que le va a ocurrir. Pero tiene tanto Estados Unidos su alternativa como la alternativa la tiene Venezuela. Ok, pregunta Jesús, para que también quede clara. Ok, la mayoría del petróleo que no se lleva a Estados Unidos lo lleva a China. Y ahora pregunta, esta pregunta un poco capciosa, ¿cómo paga China? Ahí es donde viene el punto. ¿Tú te acuerdas? ¿Son buenos pagadores o sencillamente se están restando de la deuda brutal que le tenemos? ¿Tú te acuerdas hace un año y medio que hubo el problema con Tarek El Samim, el que era ministro de petróleo de Maduro, en donde la trama fue la criptomoneda? Eso fue un problema de la trama PDVSA cripto, se llamó así. Es porque resulta que, claro, China no tiene dólares para comprar petróleo, tiene es su moneda. ¿Cómo hacer llegarle una unidad de intercambio a Venezuela para que Venezuela pudiera comprar en el exterior? Lo estaban haciendo a través de la criptomoneda. Pero claro, si es verdad que las empresas norteamericanas se beneficiaban, o se benefician, porque todavía se benefician, de comprar un petróleo más barato, porque Maduro tiene que ponerlo en el mercado más barato, porque está sancionado, también Maduro se beneficia porque no tiene que rendirle cuentas a nadie, a los venezolanos. Nosotros los venezolanos no sabemos cuánto ingresa al país por petróleo. Ni lo sabemos ahora, ni nunca lo hemos sabido, porque tampoco en los gobiernos anteriores a Chávez sabíamos cuánto ingresaba. Eso era toda una caja negra de PDVSA. Entonces, lo hacían a través de la criptomoneda y lo siguen haciendo. Utilizan unidades de intercambio electrónicos, pues porque la otra forma es que con maletas de dólares manden a Venezuela, y lo hacen también. O sea, hay muchas formas, así como vamos a decirlo así, se bypassea el petróleo, porque a veces llega petróleo a Estados Unidos, petróleo venezolano, pero no made in Venezuela, sino que ya llegó a otros países. Te iba a preguntar eso mismo, ¿no? Para que también las personas estén claras. Ok, hay un petróleo sancionado, correcto. ¿Cómo hago yo para disfrazar mi petróleo y ponerle una careta y un disfraz y decir, no, este no es petróleo sancionado? Un país, pues de Occidente, llamémoslo Francia, llamémoslo España, ¿puede comprar un petróleo venezolano disfrazado de otro petróleo? Si tú cambias, fácil, o sea, tú sacas el petróleo venezolano, lo embarcas en un buque venezolano y lo estacionas en alta mar, o lo estacionas en un país cuyo país no esté sancionado ni esté acogiendo las sanciones a Venezuela, lo descargan, lo montan en otro buque y ahora sale en otro buque con banderas que no son venezolanas. O sea, sí se puede hacer. Ahí el punto es que, claro, la transacción entre tú pasarlo de un buque a otro, pasarlo de un país a otro, a veces tiene que pasarlo por 2 o 3 países para que después, vamos a decirlo así, se blanquee el petróleo. Como tú blanqueas dólares o blanqueas dinero, puedes blanquear petróleo haciéndolo de esa manera. Pero claro, ¿cuánto es el gasto operativo y el tiempo? El tiempo que tarda. Entonces, eso hace de que Venezuela, en este caso los que están en el gobierno de Venezuela, pues tenga que utilizar todos esos artificios para poder sacar el petróleo del país. Beneficiados de esto, 2 grupos nada más. El grupo del gobierno venezolano, son políticos que están allí, ¿sí?,
que se benefician de eso porque no rinden cuenta, o sea, uno no sabe. Se perdieron en la trama cripto de PDVSA Cripto, se perdieron 23 mil millones de dólares y lo Como que si nada. sabemos, en la punta del iceberg, ¿sí? Ahora, los otros que se benefician son los que han comprado ese petróleo a precio de gallina, como decimos los venezolanos, a precio de gallina flaca, pues porque tienen que blanquear ese petróleo. A la hora, te voy a dar estas cifras, Eduardo, para que tú veas entre el 2022 y 2024. Esto es para uno investiga, tiene que meterse a investigar, porque como todos sabemos, siempre las cifras de los países que son socialistas, comunistas, valga decir China, valga decir Cuba, valga decir Rusia, estos son cifras, una cosa son cifras oficiales y otra cosa son cifras reales. Las cifras oficiales siempre son muy maquilladas, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir buscando, ¿no? En la información, tratar de buscar a ver hasta dónde llega con cierto sesgo de, vamos a decirlo así, un sesgo de inexactitud, pero consigue más o menos. Por ejemplo, entre el 2022 y el 2024, ¿sí? A Venezuela ingresaron 46.417 millones de dólares, 46.000 millones de dólares por concepto de petróleo de este tipo, así sancionado como tú lo estás viendo. O sea que lo han logrado sacar. Es decir, que en este periodo, ¿sí? Podríamos decirlo para entenderlo, la cifra, que se le hubiese entregado a cada venezolano, si dividimos esos 46.417 entre 23 millones de venezolanos, suponiendo que esos son los que están, porque tampoco la cifra real la conocemos, Venezuela no se hace un censo de población desde hace años, si lo hacen lo maquillan, suponiendo que son 23 millones. Anual a cada venezolano le correspondería $672 y mensual $56 que te pudieran haber llegado a ti a tus cuentas de tu banco estando en Venezuela, concepto petróleo de Venezuela, ¿sí? Es decir, que con sanciones y todo, a ellos les ingresó 46.000 millones de dólares, produciendo eso que producían, porque llegaron a producir, ahorita están por el orden de los 900.000 barriles diarios, pero es que hace 3 años llegaron a producir 100.000 barriles diarios, han aumentado y van rumbo al millón. Ahora, el punto es, Eduardo, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? No, no lo sabremos porque eso es una. Bueno, nosotros sabemos en qué bolsillos están. ¿Sabes qué? Correcto. Teniendo esta conversación contigo, Jesús, me acuerdo mucho. Yo cuando estaba recién graduado, yo trabajé en. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero tenía un compañero de la Guardia Nacional que también había sido compañero mío del Liceo Militar. Y bueno, él estaba trabajando en Táchira y tal, y recuerdo que va a visitarme donde yo trabajaba en Maracay, en la base, y bueno, llega con una gran camioneta Toyota y tal, y bueno, yo, coño, ¿cómo te va? Ya veo que te va, bueno, por lo que veo te está yendo bien, ¿qué estás haciendo y tal? No, bueno, tú sabes que yo estoy en Táchira, la frontera, uno tiene los cuentos que ya sabemos. Entonces él me habla del contrabando de combustible y yo le digo, en ese momento había habido, estamos hablando del 2006, finales del 2006, había una gran campaña contra el contrabando de combustible en la frontera y Chávez hablaba de eso. Y entonces yo le decía, ajá, pero ¿cómo es eso? Porque lo que se ve por televisión es que están haciendo una gran guerra. Y él me decía, no, Eduardo, es que tú no entiendes, Eduardo. Mientras más regulación haya y mientras más barreras le pongan, más dinero ganamos nosotros porque es más difícil pasar el petróleo, perdón, el combustible en la frontera hacia Cúcuta. Y como es más difícil, yo tengo que cobrar más. Sencillo. Por cierto, ahora es flamante teniente coronel de la Guardia Nacional, bueno, y mantiene su Imagínate. perfil, ¿no? Obviamente, pero entonces es lo mismo, y yo quiero que las personas entiendan eso. Al gobierno, al régimen, a la tiranía, le convienen las sanciones, porque ganan más dinero, y lo que tú dices, además de que es inauditable, es más difícil el colocar de un punto A un punto B el petróleo, y bueno, sencillamente ganan más dinero. Así es. Y súmale a eso, Eduardo, eh, todo vamos a decir así, un andamiaje que se forma alrededor, porque estamos hablando de un producto, ¿vale? Estamos hablando de solo petróleo. Pero, a ver, petróleo, oro, diamante,
eh, pausita, todo lo que en Venezuela se puede sacar del subsuelo, todo eso se ha convertido en un negocio. Y lo que está encima del suelo también. Bueno, entonces, tú llegas a la conclusión como venezolano, es difícil decirlo, duele decirlo, que se ha vuelto todo un andamiaje de corrupción y de gente que es vividora, carroñera, que vive de la crisis venezolana. No solamente la clase Y el día política a lo está día, por haciendo, supuesto. pero también están detrás de ellos lo que llamamos nosotros, los liberales, los mercantilistas, que precisamente viven de todo aquello, de ese andamiaje que le forma o le da el estatismo o lo que está en Venezuela operando. Dentro de Venezuela y fuera, porque hay gente afuera también ganando. Por eso te digo, cuando hacen esos transportes, esos eh, transbordos de un buque a otro, de un país a otro y todo aquello, el hecho de cómo ellos traen el dinero al país, también todo eso va dejando dinero en el camino y se va beneficiando un poco de gente y que hoy en día vive de eso y que no les convendría, Eduardo, que Maduro salga del poder. Entonces, no solamente estamos luchando contra la clase política dentro del gobierno, la que controla hoy el gobierno, ni la clase política que hoy dice ser oposición, sino que estamos luchando contra un aparataje de, vamos a decirlo así, de tránsito de mercaderes o mercados lícitos y ilícitos que se están beneficiando de todo el desastre. Al final, el que está arrinconado es el venezolano de a pie. Ok, Eso es lo más lamentable. y vamos al génesis y a la razón de esto. Y entonces, Jesús, ¿qué pasa si Trump dice el día de mañana no compro más petróleo? Mejoramos, empeoramos, ellos van bien, ellos van mal, en dos Sí. platos. Yo veo poco probable que lo haga, Eduardo, porque acuérdate que estas empresas que refinan y hacen negocio con petróleo venezolano, no les va a convenir tener que ir a comprarlo después que lo está comprando en 55, por decir algo, va a estar a comprarlo en 65 en otros lados y súmale a eso el flete, el transporte y todo aquello. Es decir, que se les va a poner casi como un petróleo eh, del Mar del Norte, que está en 80 y algo, ¿no? Entonces, yo no creo que lo haga. Al contrario, lo que le van a decir a Trump es, mira, Trump, quédate tranquilo, déjanos más bien comprar ese petróleo, que es un petróleo mucho más barato, las refinerías las tenemos operativas para ese petróleo, porque el cambiar una refinería se cuesta alrededor de $5.000 millones, el cambiar a otro tipo de petróleo. Dos, ya tarda alrededor de 4 o 5 años para hacer un cambio de el tipo de petróleo que refinan. Es decir, que para mí sería más fácil, si yo fuese un empresario de petróleo y que comercio con petróleo venezolano, decirle al presidente de los Estados Unidos, mira, quédese tranquilo, deje ese señor ahí, mantenga las sanciones y compre ese petróleo ahí. Y que no sería primera vez. Yo siempre, la gente dice, bueno, que Trump, sí, pero es que el chavismo tiene una escuela de relaciones internacionales tremenda y tienen un lobby petrolero en suelo estadounidense con grandes apellidos de la talla de los Rockefeller, por Correcto. solo nombrar a uno, que siempre han jugado a favor de Venezuela, del régimen. Bueno, de Venezuela no, del régimen venezolano. Entonces, esta no va a ser la excepción. Además que Donald Trump tiene muy buena relación con todos estos grandes apellidos. Entonces yo también apuesto a esto que si en algún momento desea hacer algo, yo creo que este gran lobby petrolero lo encuadre. Mire, señor presidente, Mr. President, excelente todo, muy bien los dos sexos, muy bien, pero nos sale más barato y nos beneficia a todos que usted le siga comprando petróleo a Venezuela. Correcto. Y mira, Eduardo, y te estoy hablando de aquí de $46.000 millones perdidos entre el 2022 y el 2024. Y ese dinero lo tienen ellos. Es decir, que los grandes apellidos de dinero en Venezuela son los maduros, que compran lobby. Si tú piensas que, ¿cómo que se llama? Estos muchachos que andaban con Edmundo González, se me Pizarro, olvida, claro. Pizarro, tienen dinero para comprar lobby, no sé qué, el otro, mira, ¿tú sabes quién tiene dinero? ¿Quiénes tienen dinero para comprar cualquier conciencia?
cualquier organismo de estos multilaterales, los Maduro, los Cabello, los Rodríguez, esa gente tiene mucho dinero. Es lo que tú siempre hablas, como la reserva líquida, la que ellos tienen guardada y que le han permitido articular todo esto, que están tan tranquilazos, tranquilazos, Eduardo. O sea, hicieron lo que hicieron, dijeron, ganó tal y punto, y se acabó esto, y aquí se hace lo que nosotros digamos, con una tranquilidad que eso, están asustados, están contra la pared con tanto dinero, con tanto poder, y con todo este andamiaje alrededor de ellos, en donde se beneficia todo ese sí es un enjambre, ese sí es un enjambre, beneficiándose de la crisis venezolana, que va desde el que te trafica con un medicamento dentro de Venezuela, el que te importa medicamentos de Venezuela. Oye, escuché, disculpa, pasa por el que cobra dinero por usar su cuenta Cele, o sea, hay negocios por todo. Por todos lados, por todos lados. Es decir, Eduardo, que este problema no es tan sencillo como que mañana vamos a hacer una intervención militar y entonces llegó un militar, se sentó en Miraflores y entonces decreta a partir de mañana que el sistema está anulado y que todo esto se acabó. Eso no es así. Ojalá hagamos más adelante un programa en donde podamos estudiar las secuencias que han ocurrido en otros países y cómo lo hicieron para desmontar todo esto que estamos hablando. Porque es muy importante que casi nadie, es más, no voy a decir nadie, pero casi nadie habla de algunas cosas. En Venezuela tenemos grandes, pero enormes problemas, ¿no? Dentro de todo este tinglado de situaciones y dentro de toda esta tragedia que ya lleva un cuarto de siglo. Y hay gente que no habla de que así como un cuerpo a veces tiene músculos hipertrofiados, los fisicoculturistas tienen músculos hipertrofiados, intento ser bastante didáctico, ¿no? Y las personas que no tienen movilidad en las piernas, tienen los músculos atrofiados, es decir, no tienen el desarrollo que debieran algunos músculos. En Venezuela pasa lo mismo en diferentes sectores, es decir, nosotros tenemos hipertrofia en algunos sectores económicos y eso debe ser, la palabra regulación da miedo para nosotros que no creemos en que las regulaciones estatales den resultados, hay que utilizar esta palabra con mucho cuidado. Y hay otras que deben ser, deben ser impulsadas. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos de la educación, hablemos del sector económico o del sector industrial y hablemos también del sector social. La masa social está totalmente desfigurada y atrofiada porque sencillamente, y estas son cosas, repito, de las que casi nadie habla, cuántas mujeres jóvenes y quizás no tan jóvenes de Venezuela están saliendo a practicar prostitución porque no tienen o creen o piensan que no tienen otra opción. ¿Cuántos venezolanos se están dedicando a ser bandidos, no solo dentro del país, sino fuera del país? Porque la misma estructura ha hecho que ellos digan la única manera de yo poner comida en mi mesa es esto. Entonces, desmontar todo ese sistema de creencias marginal y dañino es tremendamente complejo. Muy difícil. Personas que la educación tiene valor y que además puede ser retribuida para que tú vivas bien habiendo estudiado, es difícil y de esto nadie lo habla. Entonces, es muy difícil porque estos sistemas, Eduardo, lo que hacen es que enferman sociedades, enferman a la sociedad. Eso que tú estás diciendo, de que tú tengas un músculo grandote y los otros flaquitos, y eso lo hacen ellos de forma controlada. ¿No creen ustedes que ellos hacen nada de lo que ellos hacen, lo hacen de manera, vamos a decirlo así, furtiva? Accidental. No. Esto está planificado. Es una forma en que ellos trabajan y cuando tú evalúas otros países, te das cuenta que han pasado por lo mismo, te das cuenta que es un guión el que ellos siguen. Entonces, yo espero, Eduardo, que hoy hablamos un poco de petróleo y que, me sigues invitando a tu Mira, canal. Yo encantado, pues. Te tengo una invitación abierta y te estoy metiendo aquí en compromiso para que las personas que nos vean, que además estoy seguro porque siempre es súper grato y es de verdad, a mí me satisface muchísimo hablar contigo de cualquier información o cualquier tema relacionado a la política, principalmente a la venezolana, pero trasciende, ¿no? Entonces quiero invitarte para que estemos todos los jueves
perdón, todos los viernes desarrollando esto y también decirle a las personas que nos están viendo que bueno, que tú también vas a abrir tu canal porque estos espacios tenemos que irlos incentivando, Jesús, porque Es. nadie, pocas personas, no quiero utilizar palabras que generalicen, ¿no? Lo absoluto, pero pocas personas nos hemos atrevido a mantenernos no en un canal central, no, voy a llamarlo más objetivo, porque hay muchas personas, sobre todo estos grandes conglomerados de oposición que viven de la miseria, sin nombrar el régimen, ambos bandos viven de, bueno, estas expectativas y siempre falsear y llamarle a grandes mentiras verdades. Entonces, estas corrientes tenemos que apoyarlas para, bueno, decir las cosas que ocurren y lo que tú dices como buen galeno, como buen médico, como buen doctor, decir realmente cuál es el diagnóstico para poder Correcto. aplicar paliativo. Entonces, siempre serás invitado acá. Estamos expectantes y le voy a hacer mucha publicidad cuando empieces con tu canal. Y bueno, pues aquí seguimos, Jesús. De verdad, un Perfecto. gran placer que nos hayas regalado, bueno, casi una hora de tu tiempo. Gracias, Eduardo. Un abrazo entonces. Hasta luego, feliz Hasta semana. luego.